Amable audiencia, hermanos en Cristo y amigos que nos siguen en estas meditaciones de la palabra de Dios. Quiero leer hoy el libro de Éxodo, el segundo libro de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el versículo 22. Leamos. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. El capítulo 3, el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Que nuestro Señor añadas su bendición a la lectura de la palabra de Dios. La vez pasada, más bien, hablamos sobre Moisés, el niño providencial. Hoy vamos a hablar de Moisés, el pastor, porque eso es lo que hemos visto aquí: Moisés pastoreando las ovejas de su suegro por el desierto. Dice en Proverbios, el capítulo 16, versículo 19, mejor es humillar el espíritu que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. En los planes de Dios para cada uno de sus hijos no hay nada casual. Esto debemos entenderlo. A veces decimos: yo tuve suerte, fue casualidad. Pero para nosotros, los que somos del Señor, no dependemos de la buena suerte ni de la casualidad. No hay nada casual en el control que Dios tiene de cada uno de sus hijos. En su trabajo de apacentar las ovejas de su suegro Jetro, Moisés adquirió valiosísima experiencia para una tarea infinitamente más importante. ¿Cuál? La de pastorear al pueblo de Dios, a Israel, por 40 largos años en el desierto. Siglos más tarde, y esto es bueno que lo sepamos, siglos más tarde, Jesús llamó a unos humildes pescadores
y los preparó para la elevada tarea de buscar almas para Él. Dios nunca se equivoca cuando escoge a sus instrumentos. Yo quiero que esto lo consideremos. Dios nunca se equivoca cuando escoge a sus instrumentos. Él sabe a quiénes escoge. Desmenuzando esta porción que hemos leído, podemos ver en primer lugar un defensor enérgico. En el versículo 11 que hemos leído, salió Moisés y defendió a uno de sus hermanos de las manos de un egipcio que lo estaba golpeando. Ahí tenemos un defensor, porque también en el versículo 17 defendió a las hijas del que iba a ser su suegro, de Jetro. Los pastores las empezaron a atacar, las echaron a las chicas, no las dejaron que saquen agua del pozo para dar de beber a sus ovejas. Él las defendió. Aquí aparece Moisés como un defensor enérgico. En el primer caso hubo apresuramiento o celo sin ciencia, cuando defendió a su hermano de la raza israelí y mató al egipcio. Hubo un celo sin ciencia o se apresuró a tomar esa medida. En el segundo caso hubo una cortesía sin cobardía. Fue cortés con las pastoras, 7 muchachas. Fue cortés con ellas y no tenía cobardía en enfrentarse a los otros. Claro, imagínense, Moisés fue entrenado en las guerras, sabía manejar perfectamente la espada, me imagino. Entonces era y vestía como un egipcio, no vestía como un pastor. En segundo lugar, tenemos un desempeño práctico de él. En el versículo 12 dice: miró a todas partes, vio que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. En el versículo 17, echó a los pastores y dio de beber a las ovejas de las 7 hijas de Jetro. Un desempeño práctico para él. La vida espiritual de nosotros los creyentes se manifiesta no tan solo con palabras, porque bien podría haber dicho Moisés a los pastores: ¿qué les pasa? ¿Por qué están lastimando a las chicas? No, él inmediatamente las defendió. Y esto debemos aclarar. Yo saco una lección de acá, que la vida espiritual de nosotros, los que somos de Cristo, se manifiesta no tan solo con palabras, yo soy creyente, y cantar bonito en la reunión, cantar con buena voz. No, se manifiesta con los hechos. Vivir una vida separada del mundo. Esa es la vida cristiana, distinta a la de antes. Una vida que se caracteriza por los hechos. La fe y las obras siempre van juntas. ¿Tengo fe en Dios? Muéstrelo por las obras. Debo mostrarlo. En tercer lugar, desmenuzando este pasaje leído, tenemos una demostración simpática. Esa demostración simpática, lo leamos el verso 19. Dijeron las chicas a su padre: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ellas testificaron así: Moisés siempre se destacó por su altruismo y por su consideración a los demás. No era ególatra, no era egocéntrico. Él no solo pensaba en sí, pensaba en los demás. Lo demostró
cuando el egipcio maltrataba al hebreo. Lo demostró cuando los dos hebreos reñían entre ellos. Él quiso intervenir para el bien de ellos. Lo demostró cuando defendió a las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, y sacó agua y dio de beber a las ovejas. Se muestra en él un espíritu altruista, un hombre que tenía consideración por los demás. En cuarto lugar, hay una decisión histórica. En el verso 21 dice que Moisés convino en morar con aquel varón y él, Jetro, le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Una decisión histórica. Yo esto comparo con lo que se lee en Hebreos el capítulo 11, en los versos 24 hasta el 18. Me gustaría que usted lo lea en su Biblia en el hogar. Hebreos 11, capítulo 11, versos 24 al 18. Aquí Moisés tomó una decisión. Convino en morar con aquel varón y aceptó la hija que le ofrecía, Séfora. Dios estaba preparando a su siervo. Y en quinto lugar, hay una designación épica en el capítulo 3, en los versos 1 hasta el 10. Hemos leído solo el 1, cuando Moisés llevaba las ovejas a través del desierto. Ya no es con las ovejas de su suegro que Moisés tiene que ver. Ya no tiene que ver solo con las ovejas de su suegro. Ahora tiene que ver con el pueblo de Dios. Pueblo de Dios al que tiene que pastorear por largos 40 años. Yo quiero ver que de paso, ya que estamos hablando de Moisés el pastor, que veamos 3 pastores. En Génesis capítulo 4, versículo 8, leemos: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Abel era un pastor de ovejas. Cuando hizo su ofrenda a Dios, llevó de lo mejor de la majada como una ofrenda para el Señor. Y la envidia inmediatamente surgió en su hermano Caín. Lo sacó al monte con engaños y allí lo mató. Por su fe en Dios, por su ofrenda aceptable a Dios, Abel llegó a ser el primer mártir. Aquí tenemos padecimiento. Un pastor que murió, un pastor que padeció. El segundo es Moisés, que hemos leído en el capítulo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Aquí tenemos a Moisés el pastor. Está pastoreando ovejas. Luego vendría una tarea más difícil: guiar a un pueblo tan numeroso como era Israel, que estaba en la esclavitud en Egipto. Guiar a ese pueblo numeroso a través del desierto fue una hazaña formidable. ¿Cuántas veces se quejaban de nada? A veces con razón y a veces de nada. Y Moisés tenía que arrodillarse, orar a su Dios y tener que soportar a ese pueblo por largos 40 años. Aquí tenemos a el pastor guiando. Tenemos paciencia. Si en Abel tenemos padecimiento, en Moisés tenemos paciencia. Pero tenemos otro pastor, el pastor que reinó, David. Dice en 1 Samuel 16, 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Era pastor de ovejas, David, y llegó a ser rey.
David fue el segundo rey del Reino Unido todavía, y el primero de la segunda dinastía. La primera dinastía fue de Saúl, y el segundo de la segunda dinastía fue David, el primer rey. En este rey tenemos poder, padecimiento, paciencia en Moisés y poder en David. El Señor Jesucristo es también pastor. Como pastor, dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¡Qué maravilloso! El Señor es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero dice en Hebreos, el capítulo 13, versículo 20, que Él es el gran pastor de las ovejas. Y esto por su resurrección de entre los muertos. Buen pastor, gran pastor. Y dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 4, cuando apareciere el príncipe de los pastores. Él es el principal pastor que va a dar las recompensas a los pastores que en la iglesia supieron pastorear con amor, con ternura, con dedicación a las ovejas del Señor. Nunca leemos en las Escrituras de un pastor en la iglesia. Siempre es en plural. Hay pastores. Y pastor no es un título. Pastor es un don que el Señor concede a determinadas personas para pastorear su grey. Pero tenemos también el pastor herido. Así leemos en Zacarías capítulo 13, versículo 7. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Qué bueno es pensar en nuestro pastor. Él fue herido. Él fue lastimado. Él como pastor conoce a las ovejas. Dio su vida por las ovejas. Amigo mío, si no eres todavía del rebaño de Cristo, yo te invito a que este momento recapacites y rindas tu vida por fin al Señor. Te entregues a Cristo confesándole tus pecados y entonces vas a decir, Jesús, el Señor, es mi pastor, como decimos todos los redimidos. Vamos a continuar mañana con este tema.